Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 23. Jauneark estaba sentado en el área de observación de las aeronaves de Winter, con las manos fuertemente entrelazadas y el ceño fruncido por el peso de los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. Luchar contra los Grimm, lidiar con el colmillo blanco y, ahora, con la de las doncellas. La idea era abrumadora, sobre todo para alguien como Jaune, quien, hace unas semanas, apenas sabía nada de doncellas, brujas, magos, el más allá e incluso dioses. Si no fuera por el Afteran en su cabeza, Jaune estaba seguro de que ni siquiera sabría cómo empezar a pensar en una doncella. A veces, la avalancha de información era abrumadora. Incluso mágico, pues podía aprender tanto al escucharlos, cuando sentía los escalofríos o el crujido de las hojas que le mostraban visiones. Pero la locura seguía siendo locura. Tener voces en su cabeza era molesto, pero era una locura con la que tenía que vivir ahora. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que los escalofríos lo invadieran. Imágenes parpadeaban tras sus párpados. Un mundo que parecía a la vez extraño y familiar. Una doncella, comenzó la voz, es una joven dotada de habilidades mágicas por Ozma, lo que le otorga el poder de manipular los elementos. Cada doncella está asociada de forma única a una bóveda específica, donde se resguarda una reliquia. Estas reliquias fueron otorgadas a Ozma por el dios de la luz, sirviendo como medio para convocar a los hermanos para el segundo juicio de Remnant. Jaune asintió, intentando asimilar la información. Los recuerdos que le proporcionó el Afteran facilitaron la visualización. Vio a una joven, radiante con el poder de la primavera, con flores floreciendo a sus pies. Otra imagen mostraba a la doncella del verano, con su aura ardiente iluminando la noche. La doncella del otoño ejercía su poder con una gracia que parecía casi etérea, mientras que la doncella del invierno dominaba el hielo y la nieve con férrea determinación. El proceso de transferencia de estos poderes es peculiar, continuó la voz bien informada. Al fallecer una doncella, su poder busca instintivamente un nuevo anfitrión. Idealmente, se transfiere a una joven que ocupó los pensamientos de la doncella al momento de su muerte. A falta de una candidata adecuada, el poder selecciona a un receptor al azar. Esta transferencia no siempre es serena, y a menudo incita conflictos, ya que los individuos que anhelan el poder se esfuerzan por dominar a las doncellas. Como esa mujer, Cinderfall, intervino la voz oxidada. Ella también puede usar un guante hecho de Grimm para robar el poder. Jaune abrió los ojos y comprendió la gravedad de la situación. Las acciones radicales del colmillo blanco, los implacables ataques de los Grimm y el poder de las doncellas. Las doncellas no son solo símbolos de sus respectivas estaciones, dijo la voz con tono grave. También son clave para desbloquear las bóvedas que custodian la reliquia. Uno de esos artefactos es la reliquia del conocimiento, oculta en la Academia Aven. Solo la doncella de primavera puede acceder a ella. Esto convierte a las doncellas en el blanco de quienes buscan estas poderosas reliquias y de quienes desean invocar a los hermanos. ¿Pero por qué esto no ha sido de conocimiento público?, susurró Jaune, con la voz teñida de frustración. La existencia de las doncellas ha sido un secreto celosamente guardado por quienes ostentan el poder, explicó la voz oxidada. Quienes confían en el Círculo de Oz, creen que cuanto menos gente sepa de las doncellas, más seguras estarán. Este secretismo tiene como objetivo protegerlas de quienes quieran explotar su poder. Jaune frunció el ceño, pero comprendió el razonamiento. Las doncellas eran increíblemente vulnerables si se conocía su identidad. Hay otra capa en esto, añadió el Afteran en su cabeza. Como sabes, los Grimm se sienten atraídos por las emociones negativas. La presencia de una doncella, con su inmenso poder, puede atraer aún más Grimm. Por eso hay que proteger a las doncellas y ocultar sus identidades. La ironía era casi insoportable a veces. Raven Branwen, una doncella con un poder inmenso, una mujer que portaba una máscara de colmillo blanco, asaltaba aldeas, dejando devastación a su paso. Fue un amargo giro del destino que quienes debían usar esos poderes para proteger a Remnant los usaran para destruir. Por otra parte, si Cinderfall tuviera el poder, haría algo aún peor. La voz del caballero exigió.
Raven debe rendir cuentas por sus actos, caballero. No podemos permitir que continúe con su reinado de terror. Debemos asegurarnos de que la detengan, no solo por el bien de quienes ha dañado, sino para evitar que siga causando sufrimiento. Sin embargo, la voz oxidada, con un tono de experiencia y cautela, ofreció una perspectiva diferente. Ten cuidado. Raven Branwen no es alguien que se pueda tomar a la ligera. Es peligrosa, astuta y tiene habilidades que la convierten en una oponente formidable. No la subestimes. Jaune asintió, asimilando las voces en su cabeza. No era tonto. Sabía que enfrentarse directamente a alguien como Raven sería problemático. Podía transformarse en pájaro y escapar en un instante, o crear un portal para desaparecer de cualquier combate. Capturar a alguien con tales habilidades parecía casi imposible. ¿Y acaso tuvo que explicar su conexión con Ruby, Jan, Kroios? Ir tras ella significa también atraer la atención de su familia y de un mago inmortal paranoico que lo expulsó de Beacon. Aún así, era necesario expulsarla. Si Jaune le permitía quedarse en Mistral, las aldeas serían asaltadas y aparecerían más Grimm. Si querían estabilizar a Nima, era necesario expulsarla de Mistral. Así que la pregunta seguía siendo, ¿cómo se puede capturar a alguien así? Se removió incómodo, apoyando la cabeza entre las manos mientras reflexionaba sobre el problema. No se trataba solo de fuerza bruta ni de pura fuerza de voluntad. Se necesitaría una estrategia para capturar a alguien como Raven. Su mente corría, reconstruyendo los fragmentos de recuerdos y conocimiento que el Afteran había compartido con él. Puede confiar en sus habilidades para escapar, murmuró Jaune para sí mismo. Si encontramos la manera de neutralizarla, podríamos tener una oportunidad. Eso si hubiera huido desde el principio, intervino la voz oxidada. Las habilidades de Raven son formidables, pero no ilimitadas. Sus portales requieren un destino, alguien con quien tenga un vínculo. Su forma de pájaro, aunque útil para evadir, no le otorga invencibilidad. Jaune lo consideró. Si pudieran predecir a dónde iría o a quién buscaría, podrían tenderle una trampa. Pero aún así, Raven era una guerrera experimentada. No caería en algo simple. Necesitamos más información, comprendió Jaune. Necesitamos comprender sus conexiones, sus movimientos, sus hábitos. Solo así podremos idear un plan para atraparla. Pensó en Crow Branwen, el hermano de Raven. Quizás Crow podría aportar información sobre el comportamiento y las debilidades de Raven. Puede que Crow sepa algo, dijo Jaune, con determinación cada vez mayor. Al fin y al cabo, es su hermano. Si alguien la entiende, es él. La voz del corbata amarilla resonó. ¿Ah, sí? Pregúntenle a Crow Branwen, el agente de mayor confianza de Ozma, en la cara que sabemos lo que son las doncellas. Eres un imbécil. Te golpeaste la cabeza. ¿Quieres que Ozma, el paranoico, sospeche que somos peones de Salem? Intentaría interrogarnos. Y prefiero no estar en presencia de ese imbécil. Siempre podríamos matarlo y dejar que Oscar se haga cargo, dijo una voz intrigante. Es más fácil de controlar, pero también más amable que ese pedazo de mierda. Esa es la mayor estupidez que has pensado, dijo una voz. Oz puede que sea un cabrón, pero ahora mismo es un cabrón útil. Preferiría no involucrar también a ese Oscar en esto. ¿De verdad quieres hacer sufrir a un chaval como él? Sería como un paciente terminal infestado por un parásito. A diferencia de nosotros, somos iguales, la misma persona, y por eso la carga de la memoria es aceptable. Mientras que Oscar perderá la vida por culpa de ese maldito imbécil. No nos convertiremos en asesinos, añadió la voz oxidada, y luego dio un consejo. Recuerda, caballero, la información es nuestra mejor arma. Me tienes en la cabeza, pero eso no significa que podamos hablar ni actuar en consecuencia. Mientras las voces debatían la idea, aún escuchaba atentamente, sopesando cuidadosamente cada perspectiva. ¿Qué pasa con la máquina de transferencia de aura? Intervino una voz. ¿Qué tal? Jaune frunció el ceño, considerando la sugerencia. Quizás podamos encontrar una manera de usarlo. ¿Quieres llevarla contigo? Replicó otra voz. No, es una máquina grande y meterla no va a funcionar. ¿Qué? ¿Quieres pedirle amablemente que se suba?
Pero transfiere aura, ¿verdad? Intervino una voz curiosa. ¿Y si usamos lo que hace para crear un dispositivo que drene constantemente el aura de alguien? Lo que le impediría usar su semblanza. El entrenamiento de Ace-Ops no cubre eso, agregó la voz oxidada. Pero Pietro Polendina podría ayudar, sugirió una voz bien informada. Es la mente más brillante de Atlas. Pero inventar un dispositivo así requiere horas de trabajo. Para cuando termine, ella causará más daño. Y con la guerra en Menagerie, es probable que se produzca una crisis de refugiados. Y con la baja opinión de la gente sobre los faunos, los Grimm se sentirían atraídos por estas emociones negativas. ¿Pero un hombre como el Dr. Polendina lo haría? Preguntó la voz del caballero, con una duda evidente en su tono. Las voces se callaron, dejando a Jaune sumido en sus pensamientos. ¿Crearía el doctor algo así? Fue una pregunta difícil, que puso a prueba su sentido del bien y del mal. Mientras reflexionaba sobre ello, Jaune no pudo evitar sentirse en conflicto. Por un lado, usar un dispositivo que pudiera desactivar la semblanza de Raven o alterar su aura podría ser una herramienta para prevenir más daños. Raven era peligrosa, y los métodos convencionales podrían no ser suficientes para detenerla. Quizás, en este caso, fueran necesarias medidas drásticas. Y eso suponiendo que pueda hacerlo. Pregúntale primero, luego piensa. Con un profundo suspiro, Jaune tomó una decisión. Le preguntaría a Pietro Polendina y discutiría la posibilidad de crear el dispositivo. De todos modos, no tenía nada que perder con solo preguntar. Jaune salió del área de visión de la aeronave de Winter. Se dirigió a la sala de comunicaciones, donde lo esperaba una terminal CTT móvil. Respirando hondo, activó el dispositivo y solicitó que lo conectaran con el Dr. Pietro Polendina. Una operadora se materializó ante él. Su forma holográfica parpadeó levemente mientras procesaba su solicitud. Indique su identidad y propósito, dijo con voz nítida y profesional. Jaune sostuvo su mirada fijamente y dejó que el dispositivo periférico escaneara su identificación. Jaune Arc. Necesito hablar con el Dr. Pietro Polendina sobre un asunto urgente. La operadora asintió, sus dedos recorriendo una interfaz invisible. Solicitud confirmada. Transmitida a la especialista Winter Schnee para su aprobación. La voz de Winter llegó a través del enlace de comunicación, con un tono sereno y sereno. Jaune, ¿cuál es la naturaleza de su asunto con la doctora Polendina? Jaune dudó un momento. La voz intrigante en su cabeza lo instaba a mentir. Necesito su experiencia en el desarrollo de un dispositivo que pueda alterar el aura, respondió, con más confianza de la que sentía. En concreto, si pudiéramos adaptarlo para que nos ayude a capturar a Raven Branwen. La mirada de Winter lo clavó en él, aguda y calculadora. ¿Y cómo sabe de la máquina de transferencia de aura? Esa información es altamente clasificada, señor Ark. Oh, no, te está llamando señor Ark. Winter no te llama así a menos que esté molesta o quiera que dejes de beber y te concentres en la tarea. Miente rápido. Le ordenó la voz intrigante. No queremos que la señorita sí sospeche de nosotros. La voz oxidada lo regaña. Te lo acabo de decir, pero la cagaste. Nunca se lo digas a menos que crean que lo sabes. ¿Entiendes? Jaune se maldijo en silencio y tiró de su corbata amarilla. Lo supe durante mi estancia en Arrowfell, mintió, intentando sonar convincente. En concreto, lo encontré por casualidad en uno de los archivos de Bram Tormane Y. Como sabes, ya había tenido contacto con el Dr. Polendina y su hija. La expresión de Winter se suavizó un poco, aunque su sospecha persistía. Ya veo. Aprobaré su solicitud, pero espero un informe completo sobre sus hallazgos, dijo antes de cortar la llamada. Jaune respiró aliviado al cortarse la conexión. Sabía que había esquivado una bala, pero también sabía que no podía permitirse cometer esos errores de nuevo. Pronto, la imagen holográfica de Pietro Polendina apareció ante él. El viejo científico se subió las gafas con una sonrisa. Jaune, me alegro de verte. Doctor, saludó Jaune con un gesto de la cabeza. Ha pasado demasiado tiempo. Sí, he oído que has estado ocupado, lo que hace que mi hija se sienta sola. Penny tiene algunos amigos y tú eres de los que la tratan como una persona, no como una máquina. ¿Está bien?
Oh, ya conoces a mi chica. Está radiante de alegría ante la oportunidad de ayudar a la gente. Recorriendo mantles sólitas como una heroína. Respondió Pietro con una risita. Fuiste genial ayudando a Penny. Está más fuerte que nunca gracias al impulso que le diste durante su mejora. Me alegra oír eso, doctor, pero necesito ser sincero con usted, dijo Jaune con tono serio. Necesito algo que requiere su experiencia. Pietro arqueó una ceja con expresión curiosa. Por supuesto, Jaune. ¿En qué puedo ayudarte? Jaune procedió a explicar la aplicación de la máquina de transferencia de aura para crear un dispositivo capaz de interrumpir el aura. Pietro escuchó atentamente, con expresión pensativa. Ah, ya veo, respondió Pietro con expresión contemplativa. El concepto de un dispositivo para interrumpir el aura es fascinante. Sin embargo, debes entender que la máquina de transferencia de aura es una tecnología altamente especializada. Si bien teóricamente es posible reutilizar su funcionalidad para crear un dispositivo que interrumpa el aura, el proceso sería extremadamente complejo. Hizo una pausa, con un deje de arrepentimiento en la voz. Crear un dispositivo así requeriría una extensa investigación y desarrollo, además de importantes modificaciones de hardware y software. Lamentablemente, debo disculparme, Jaune, pero simplemente no puedo emprender un proyecto así. La imagen holográfica de Pietro pareció parpadear levemente, señal de su genuino arrepentimiento. Verás, la máquina de transferencia de aura está diseñada para capturar el aura de una persona y transferirla a algo o alguien más. Yo mismo he experimentado con ella, extrayendo parte de mi aura para dársela a mi hija, Penny. Se señaló el pecho con una expresión solemne. Y debo añadir que el uso repetido de un dispositivo así sería increíblemente arriesgado, no solo para quien lo activa, sino también para quien lo recibe. No puedo, en conciencia, aprobar el desarrollo de un dispositivo que podría tener efectos tan perjudiciales para el bienestar de una persona. Las palabras de Pietro quedaron flotando en el aire. El peso de su experiencia y pericia subrayaba la gravedad de la situación. Jaune asintió, su decepción atenuada por una nueva comprensión. Lo entiendo, doctor, dijo con un tono de resignación. Gracias por su honestidad y por compartir sus ideas conmigo. Pietro le ofreció una sonrisa comprensiva. Por supuesto, Jaune. Si hay algo más en lo que pueda ayudarte, no dudes en preguntar. Y cuídate, muchacho. El camino que recorres está lleno de peligros, y no me gustaría que sufrieras ningún daño. Con un último gesto de gratitud, Jaune finalizó la llamada. Al terminar la llamada con Pietro, Jaune sintió una profunda decepción, reflejando lo que oían las voces en su cabeza. Esperaban un gran avance, una solución a la amenaza inminente del poder descontrolado de Raven. Pero la explicación de Pietro frustró esas esperanzas, dejándolos desanimados e inseguros. Entonces, una voz bastante fanática sugirió algo simple. Somos fuertes. Nuestros cuerpos pueden resistir el castigo. Agárrenla de la mano. Ráspenle el aura hasta que acabe. Jaune sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oír la voz fanática, un fervor palpable incluso en lo más profundo de su mente. Era una sugerencia escalofriante, que rozaba la locura, pero con una lógica sombría. Si no se podía evitar la fuerza bruta, tal vez una fuerza abrumadora podría prevalecer. La voz de su cuerpo resonó con el sentimiento. Tiene razón, le dijo a Jaune. Nuestro cuerpo aguanta bien. Ya nos hemos enfrentado a enemigos formidables. A menos que insinúes que puede golpear más fuerte que un coloso o resistir la magia de Salem, o los ataques del gato curioso, tenemos una oportunidad. Jaune sopesó sus palabras. Si bien la idea de enfrentarse a Raven en combate directo era arriesgada, no carecía del todo de mérito. Pero mientras consideraba la idea, una persistente voz de razón susurraba en lo más profundo de su mente. Enfrentar a Raven en un combate cuerpo a cuerpo era una imprudencia, sobre todo considerando sus formidables habilidades y su capacidad para retirarse rápidamente. Necesitaban un plan, una estrategia que minimizara el riesgo y maximizara sus posibilidades de éxito. No, dijo finalmente Jaune con voz firme. Por muy tentador que sea enfrentarnos a Raven directamente, no podemos permitirnos la imprudencia.
Necesitamos abordar esto estratégicamente, con cautela y precisión. La voz fanática protestó, con su fervor intacto. Pero somos fuertes. Podemos aplastarla. Pero estamos hablando de que escape, Jaune negó con la cabeza, negándose a ceder a su fervor. La fuerza por sí sola no ganará esta batalla. Necesitamos un plan, algo que neutralice sus habilidades y nos dé la ventaja. La voz intrigante asintió en su cabeza. Tiene razón, le dijo a la voz fanática. La fuerza no sirve de nada sin estrategia. Necesitamos ser inteligentes si queremos triunfar. La voz fanática habló una vez más, rebosante de confianza. Hermanos, tengo un plan, declaró, con su fervor intacto. La curiosidad de Jaune despertó. Él y las voces escucharon atentamente mientras la voz continuaba. Solo necesitamos golpearla más fuerte. Jaune podía oír las voces en su cabeza silenciarse. Capítulo 24. Jaune-Art se encontraba en las afueras de las ruinas de Xion, la otrora vibrante aldea ahora reducida a un paisaje inquietante de restos carbonizados y estructuras derrumbadas. El aire estaba impregnado de un intenso aroma a ceniza y desesperación, un marcado contraste con los recuerdos que empezaban a inundar la mente de Jaune. Recordó otro tiempo, otro lugar, a Ruby, Ren, Nora y una versión diferente de sí mismo que se había topado con esta aldea en ruinas, metiéndose en su mente. La conmoción y la tristeza de aquel descubrimiento se reflejaban ahora en su corazón al contemplar la devastación que se extendía ante él. Su habitual comportamiento despreocupado había desaparecido, reemplazado por una expresión fría y dura. Quienes conocían bien a Jaune, en particular los soldados Atlas que lo acompañaban en la aeronave, siempre lo habían visto como alguien despreocupado, profesional o borracho. Sin embargo, esta ira les resultaba nueva e inquietante. Lo observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación, conscientes de que algo profundo se agitaba en su interior. Los pasos de Jaune eran pesados mientras caminaba entre los escombros. Cada paso reflejaba el peso de sus pensamientos. Su familia había visitado Xion, un pueblo pintoresco y tranquilo por aquel entonces. Disfrutaron de la calidez de su comunidad y la belleza de su entorno mientras acampaban. Ahora, ese mismo lugar no era más que un cementerio de esperanzas y sueños destrozados. Los recuerdos de risas y alegría estaban manchados por la realidad actual de destrucción y muerte. Un repentino crujido de hojas le provocó un escalofrío en la espalda a Jaune, sumiéndolo en un profundo ensueño. Se giró y la vio. Raven Branwen, con una máscara de colmillo blanco, liderando a su tribu en un despiadado saqueo de la aldea. Tormentas rugían a su alrededor, convocadas por sus poderes de doncella. La escena se desarrolló como una pesadilla, vívida e inevitable. Entonces entraron en la bóveda. Vio a Vernal yaciendo sin vida en el suelo, tras haber recibido una flecha dirigida a Raven. La ira en los ojos de Raven era palpable, pero pronto fue reemplazada por un silencio escalofriante. Luego volvió a la vista de los asaltantes, que continuaban saqueando hasta que no quedó nada que tomar. Al desvanecerse la visión, Jaune se encontró de pie frente a un reguero de sangre seca, con el rostro convertido en una máscara de fría determinación. El susurro de las hojas se acalló, dejándolo sumido en un silencio casi opresivo. Apretó los puños, sintiendo el peso del pasado y del presente oprimiéndolo. «Deberías agudizar tus sentidos», aconsejó la voz del caballero. «Podría haber supervivientes bajo los escombros, caballero». Concentrándose, Jaune amplificó sus sentidos, expandiendo su aura para sentir las fuerzas vitales a su alrededor. El mundo se convirtió en un remolino de colores, cada uno representando algo. Detectó algunas tenues señales bajo los escombros, señales de vida aferrándose a los límites de la desesperación. Soldados. La voz de Jaune rompió el silencio, imponente y urgente. Hay supervivientes. Ayúdenme a desenterrarlos. Los soldados del Atlas, inicialmente desconcertados por su intensidad, entraron en acción rápidamente. Jaune lideró los esfuerzos, usando su aura para aumentar su fuerza y resistencia. Cavó incansablemente, moviendo sus manos entre los escombros con una determinación implacable. Su aura se encendió y se desvaneció, regenerándose y luego consumiéndose de nuevo mientras se esforzaba al máximo para llevar a los que aún vivían a un estado en el que pudieran ser salvados.
Las horas transcurrieron en un torbellino de esfuerzo y concentración. El mundo de Jaune se redujo a la tarea en cuestión, dedicando todo su ser a salvar a los atrapados bajo las ruinas. Estaba tan absorto en su trabajo que no notó la figura que se acercaba hasta que una suave palmadita en el hombro lo interrumpió. Jaune, la voz de Winter Schne era autoritaria. Deja que los demás tomen el control. Jaune parpadeó, y el trance se disipó al volverse hacia Winter. Su expresión era una mezcla de severidad y preocupación. Asintió, retrocediendo para que los soldados continuaran las labores de rescate. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente permanecía lúcida. Las imágenes de lo que había visto y hecho quedaron grabadas en su memoria. Winter estaba a su lado. Su presencia era una fuerza tranquilizadora. Están reuniendo a la mayoría de los supervivientes cerca de las aeronaves. Buen trabajo. Supongo que ya has estado aquí antes, ¿no? Suspiró, pasándose una mano por el pelo despeinado. Las canas se habían vuelto más visibles últimamente al absorber los recuerdos de Lafteran. Sí, mi familia solía venir aquí a acampar. Es solo que, volver a ver este lugar así, me trae tantos recuerdos. Winter asintió, con la mirada perdida mientras observaba las ruinas. Ya veo. Aún queda trabajo por hacer. Alguien necesita tu semblanza. Jaune respiró profundamente, adaptándose a la realidad de la situación. Al ponerse el sol, proyectando largas sombras sobre la aldea devastada, Jaune se sentó en un trozo de muro roto, exhausto, pero con la mente alerta. El área médica improvisada a su alrededor bullía de actividad, mientras soldados y médicos trabajaban incansablemente para atender a los heridos. A pesar de la insistencia de Winter en que descansara, la imagen de Jaune, su capacidad para curar a otros, era más necesaria que nunca. Sentía que su aura se tensaba, pero la determinación de ayudarlo impulsaba a seguir adelante. Colocó sus manos suavemente sobre el siguiente paciente, un hombre mayor con un corte profundo en el pecho. Cómo sobrevivió y logró superar la herida fue un milagro en sí mismo. Un suave resplandor dorado emanó de las manos de Jaune mientras concentraba su energía, sintiendo cómo la herida se curaba lentamente. El dolor del hombre disminuyó, reemplazado por una mirada de alivio y gratitud. Gracias, joven, susurró el anciano con voz débil pero sincera. Jaune asintió con una leve sonrisa cansada. Solo hago lo que puedo. ¿Puedes contarme qué pasó? Cualquier cosa que recuerdes podría ayudarnos. Los ojos del anciano se nublaron con el recuerdo del ataque, el peso del pasado se reflejaba en las arrugas de su frente y el temblor de sus manos. Fue repentino, comenzó, con la voz teñida de tristeza. Llegaron en la noche, rápidos y despiadados. En un momento, dormíamos plácidamente, y al siguiente, el caos nos envolvió. Aparecieron de la nada. No tuvimos oportunidad de defendernos. Hizo una pausa, con la mirada perdida, como si volviera a ver los horrores. Los niños fueron los primeros en gritar. Era como si lloviera fuego desde arriba, como si hubiera una tormenta, quien los guiaba, debía de ser su semblante. Nuestros hogares no duraron mucho con lo que nos lanzaron, nos quitaron todo lo que teníamos, nuestra comida, nuestros objetos de valor y, por si fuera poco, llegaron los Grimm. Se sintieron atraídos por el caos, alimentándose de nuestro miedo y desesperanza. Arrasaron con lo que quedaba de nuestra aldea. Intentamos contraatacar, pero sin nuestras armas y sin los cazadores, que estaban en la aldea, minados por los asaltantes, no fuimos rival para ellos. Los que sobrevivieron al ataque inicial, se encontraron frente a un nuevo terror, uno que no teníamos forma de repeler. La voz del anciano tembló, con los ojos húmedos por las lágrimas contenidas. Perdimos tanto, familias y amigos perdidos para siempre, sonrió con amargura. Los Grimm comieron bien esa noche. Jaune escuchó atentamente, asintiendo mientras asimilaba cada detalle. El anciano habló del terror y el caos, de cómo los atacantes se movían con precisión, liderados por una figura con una máscara de colmillo blanco que conjuraba los elementos. No había duda de que efectivamente era la tribu liderada por Raven Branwen. Mientras Jaune curaba a una persona tras otra, continuó reuniendo estos relatos, reconstruyendo la historia completa de lo que había sucedido. Una madre que acunaba a su hijo herido habló a continuación, con voz temblorosa. Sí, creo que era el colmillo blanco, su líder.
La mujer de cabello negro llevaba uno. Pero no solo eran faunos, algunos también eran humanos. Claramente colaboraban, ¿por qué? La mirada de Jaune se endureció ante la confirmación. El colmillo blanco no es solo un grupo de extremistas faunos. Se están convirtiendo en algo más, algo peor. Levantó la vista y vio a un soldado Atlas, un fauno, que atendía a otro superviviente. El soldado sostuvo su mirada y asintió levemente, un reconocimiento silencioso que la madre notó. Jaune se volvió hacia la madre y su hijo, con voz firme y tranquilizadora. La gente puede hacer el mal, sin importar quiénes sean. El colmillo blanco pudo haber empezado con una causa, pero ahora solo son una organización que siembra dolor y miedo a cambio de riquezas ilícitas. Humanos, faunos, no les importa a quién lastiman. Mentirían, engañarían, robarían y matarían para obtener ganancias. Ya no se trata de derechos, sino de codicia. La madre asintió, con los ojos brillantes de esperanza y agotamiento. Jaune continuó sanando, pasando de persona en persona, ofreciendo palabras de consuelo y recopilando más información. Aprendió de la velocidad de los ataques, de la forma en que los asaltantes se habían movido por la aldea con una eficiencia experta y de cómo habían dejado a los supervivientes a su suerte para defenderse de los Grimm en un acto de piedad retorcido, sabiendo que las emociones negativas los acosarían. Con cada relato, la comprensión de Jaune sobre el ataque se profundizaba. Veía patrones en el caos, estrategias en la destrucción. Su ira bullía bajo la superficie, pero la controló, concentrándose en la tarea en cuestión. Finalmente, tras curar las últimas heridas inmediatas, Jaune se recostó contra la pared. Su aura estaba casi agotada. Su cuerpo clamaba por descanso. Su cuerpo se veía sometido a la tensión constante de la liberación. Era el agotamiento mental lo que le dificultaba regenerar su aura por completo. Winter Schne se acercó a él con la palma de su arma. Lo hiciste bien, Jaune. Pero ahora necesitas descansar. Jaune asintió con la mirada pesada. Lo sé. Solo necesitaba ayudar. Y necesitaba entender qué pasó aquí. Winter se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. Ya hiciste más que suficiente. Ahora déjanos encargarnos del resto. Si no, les quitarías el trabajo a la empresa. Deja que se luzcan por una vez. Finalmente, Jaune buscó un lugar para descansar. Cerró los ojos y se dejó consumir por el cansancio. Podía oír los sonidos del campamento improvisado, las voces de los soldados y los supervivientes fundiéndose en un murmullo de fondo. En sus sueños, Jaune vio a Xion como era antes, un lugar de paz y felicidad. Vio a su familia, riendo y despreocupada. Cuando Jaune despertó, el sol comenzaba a salir, proyectando una tenue luz sobre las ruinas. El campamento estaba en silencio. Los supervivientes descansaban tras la dura prueba. Se estiró, sintiendo la rigidez en los músculos, pero también una renovada sensación de propósito. Winter ya estaba allí, coordinando con los soldados y planeando los siguientes pasos. Miró a Jaune y sonrió. ¿Te sientes mejor? Podría haber encontrado un sitio donde tumbarme, asintió Jaune, crujiendo el cuello al levantarse y girar los hombros. Pero sí. Listo para seguir. Al comenzar el día, Jaune y la tripulación continuaron su labor de asegurar la zona y atender las necesidades de los supervivientes. Las historias que había recopilado la noche anterior contribuyeron a definir sus estrategias, aportando información crucial sobre el enemigo al que se enfrentaban. A pesar de todo, Jaune mantuvo una presencia constante. Jaune siempre creyó que los cazadores podían hacer más que simplemente matar a Grimm. Podrían ayudar a eliminar el miedo de los corazones de las personas e infundir coraje. Eso era precisamente lo que estaba haciendo. La ira que había sentido todavía estaba allí, pero ahora era una fuente de motivación. Tras un día de trabajo, Jaune Ark se sentó solo en la azotea de un edificio de 2 plantas. Los restos de la aldea se extendían bajo él como un campo de batalla tras la guerra. En un rincón de la aldea, vio las tumbas recién excavadas que contenían a los muertos recuperados bajo las ruinas. La mayoría de las personas devoradas por Grimm no dejaron nada más que algunas pertenencias.
Algunos estaban medio comidos, mientras que el resto se asfixió y se quemó al propagarse el fuego, siendo difíciles de reconocer. Dio un largo sorbo a la petaca que tenía en la mano. El amargo sabor de la bebida lo afianzó en el presente. Antes de darse cuenta, el sol se había ocultado de nuevo en el horizonte, y las primeras estrellas comenzaban a asomar por el cielo que se oscurecía. El campamento improvisado de aldeanos era un hervidero de actividad bajo sus pies. Las luces alimentadas por polvo proyectaban sombras parpadeantes mientras la gente se desplazaba, atendiendo a los heridos e intentando restablecer algo de orden. Desde su posición estratégica, Jaune podía ver a los aldeanos vecinos que habían llegado para refugiarse y ofrecer ayuda en todo lo posible. Al igual que Shion, sus hogares también habían sufrido la devastación. Había querido ir allí para ver si podía ayudar, pero los informes indicaban que la situación era aún peor que aquí. Los asaltantes no habían dejado más que destrucción a su paso, y los Grimm los habían seguido, atraídos por la desesperación y el caos. No puedes ayudar a todos, la consoló la voz oxidada. Es una dolorosa realidad que debes aprender ahora. Pero, eso no significa que no puedas dejar de intentarlo. Salva a quien puedas, asintió el caballero. Jaune tomó otro sorbo. El líquido le quemaba la garganta. Las voces de los aldeanos de abajo llegaron a sus oídos. Una mezcla de dolor, tristeza y determinación. Podía oír fragmentos de conversaciones, los murmullos preocupados de quienes lo habían perdido todo, preguntándose cuáles serían sus próximos pasos. ¿A dónde iremos ahora? Shion se ha ido. Quizás deberíamos ir a Mistral. Es más seguro allí. Pero ¿cómo llegaremos allí? No nos queda nada. El señor Ark dijo que podemos llevarnos a Mistral 1. Sí, la señora Schne lo confirmó. Oí que Mistral lo pasó mal, pero no pensé que fuera tan grave como para afectarnos también. La capital cayó, pero se lo llevaron. No somos bienvenidos en el camino del viento ni en Kuchimasi, así que ¿qué otra opción tenemos? Jaune cerró los ojos, dejando que las voces lo inundaran. El peso de sus preocupaciones pesaba sobre sus hombros. Mistral era más seguro, y las aldeas circundantes aún podían acogerlos. Pero si estos ataques continuaban, habría muchas más aldeas vacías y en ruinas. Lugares que prosperaron quedarían reducidos a recuerdos de lo que habían sido. Tomó otro trago. El alcohol atenuó sus pensamientos. Sabía que no podían seguir moviéndose de aldea en aldea, apagando incendios a su paso. Necesitaban un plan, una forma de detener los ataques antes de que ocurrieran. ¿Pero cómo? El enemigo era escurridizo, atacaba con rapidez y desaparecía antes de que pudieran atraparlos. La mirada de Jaune se desvió hacia las estrellas, buscando respuestas en su luz distante. Las constelaciones le resultaban familiares, un consuelo en su constancia. Un suave sonido a sus espaldas interrumpió sus pensamientos. Jaune se giró y vio a Winter Schne subiendo para unirse a él. Se movía con su gracia habitual, su cabello blanco reflejaba la luz de las estrellas. Ella se sentó a su lado, sus ojos reflejaban el mismo cansancio que él sentía. No deberías beber solo, dijo con un tono de reproche suave mientras veía a Jaune detenerse, con la boca de la petaca ante los labios. No, por favor, hermanos, al menos se merecían un trago. Jaune esbozó una leve sonrisa mientras tomaba un sorbo. Solo necesitaba un tiempo para pensar, señora. Winter asintió, recorriendo con la mirada el campamento. Esta gente es resiliente. Incluso después de todo, siguen luchando por sobrevivir. Sí, dijo Jaune con un tono amargo. ¿Pero por cuánto tiempo? Si esto sigue así, no quedarán aldeas que salvar. Winter suspiró, pensativa. Necesitamos una nueva estrategia. Ir de aldea en aldea no es sostenible. Necesitamos encontrar el origen, detener estos ataques de raíz. Mistral no se mantendrá estable con Branwen deambulando por ahí haciendo esto. Lo sé, asintió Jaune. Pero encontrarlos, es como perseguir sombras. Se mueven demasiado rápido con su semblanza. Entonces tendremos que ser más inteligentes, dijo Winter con voz firme. Dio un sorbo a su petaca antes de taparla y dejarla a un lado. Tienes razón. Ella asintió, se levantó y le ofreció una mano. Vamos. Volvamos allá abajo.
Aún queda trabajo por hacer. Y creo que la presencia de un cazador que excavó entre los escombros para salvarlos les ayudaría a aliviar sus preocupaciones. Jaune la tomó de la mano y se impulsó hacia arriba. Al descender de nuevo al campamento, los aldeanos levantaron la vista al acercarse. Sus rostros reflejaban esperanza e incertidumbre. A medida que avanzaba la noche, Jaune y Winter trabajaron junto a los demás, controlando a los heridos, organizando suministros y logística, adquiriendo permisos y planificando sus próximos pasos. Por mucho que Jaune quisiera encontrar a Raven y terminar con sus incursiones de inmediato, ayudar a la gente requería tiempo y esfuerzo. No era algo que pudiera hacerse en un día. Alguien tiene que recoger los pedazos y echar una mano. Winter Schnee permaneció a la distancia, sus agudos ojos observando a Jaune mientras hablaba con los sobrevivientes reunidos de Xion y las aldeas vecinas que llegaron después de enterarse de su presencia. El campamento improvisado se había convertido en un refugio temporal para quienes lo habían perdido todo, y Jaune Ark estaba en el centro, ofreciendo todo el consuelo y la guía que podía. La mayoría de los heridos habían sido curados por Jaune y el equipo médico, pero las cicatrices emocionales eran profundas, y la incertidumbre sobre qué hacer a continuación los agobiaba a todos. Jaune Ark, con su elegante traje negro y corbata amarilla, se paró sobre los escombros, con su abrigo rojo ondeando al aire mientras comenzaba a dirigirse a la multitud. Su voz transmitía una mezcla de autoridad y compasión. Antes que nada, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su fortaleza. Sobrevivir a semejante prueba no es poca cosa, y su presencia aquí es un testimonio de su resiliencia. Winter observó cómo las expresiones de los aldeanos se suavizaban ligeramente ante sus palabras. Jaune Ark tenía una forma especial de conectar con la gente, de hacerla sentir apreciada y valorada. Era una de sus mayores virtudes como mediador. Continuó, con un tono de arrepentimiento. Quiero disculparme. No pudimos evitar que Raven Branwen y su grupo atacaran sus hogares. Aunque está asociada con el colmillo blanco, es una humana que eligió dañar tanto a los faunos como a los humanos. Esto no fue un simple ataque del colmillo blanco, sino un acto atroz cometido por individuos que se han extraviado. Desde Argus hasta Mistral, y aquí en Xion, han dejado que el mal se apodere de sus corazones, y les han robado a todos ustedes. Se escuchó un murmullo entre la multitud, una mezcla de ira y confusión. Las palabras de Jaune fueron cuidadosamente elegidas, tejiendo claramente una narrativa que culpaba una vez más al colmillo blanco. Dirigiendo su ira hacia la organización y el líder del grupo que llevó a cabo la incursión en su aldea. Winter notó la sutileza de su enfoque. Habló con empatía, pero también con una clara intención de moldear la comprensión de los aldeanos sobre los eventos para impulsar la narrativa que tejió en Mistral. La expresión de Jaune era una mezcla de determinación y tristeza, una máscara indescifrable que solía usar. Winter lo había visto adoptar diferentes rostros según la situación, una habilidad que había desarrollado para desenvolverse en las complejidades de la diplomacia y los múltiples roles que debía desempeñar. Sin embargo, ella podía percibir que su sinceridad brillaba con más fuerza cuando atendía directamente a la gente, cuando su amabilidad y empatía eran más necesarias. Si queremos avanzar, dijo Jaune, debemos hacerlo juntos. Necesitamos reconstruir, protegernos mutuamente y asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. El camino será difícil, pero les aseguro que, como aliados de Mistral, estaremos a su lado. Eitlas es su amigo. Lo ha sido y siempre lo será. Así que, por favor, confíen en nosotros, déjenos ayudarles. Winter notó cómo los aldeanos se inclinaban hacia él, escuchando atentamente sus palabras. La capacidad de Jaune para inspirar esperanza en medio de la desesperación era un don excepcional. Se movía entre ellos, hablando con cada persona, preguntándoles sobre sus necesidades y preocupaciones. Escuchaba con genuino interés, ofreciéndoles consuelo y soluciones prácticas que los hacían sentir necesarios para trabajar. Aunque la mayoría de los cazadores se alegraban de estar en la cima, Jaune Ark sería de los que estarían con la gente común. Winter podía imaginar que si Jaune se hubiera convertido primero en cazador, habría asumido esas tareas. Escoltar a los niños en los cruces de caminos y ayudar a la gente a luchar contra los monstruos.
Una joven dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Pero a dónde iremos? Xion se ha ido, y las demás aldeas están igual de devastadas. Jaune le puso una mano reconfortante en el hombro. Encontraremos la manera. Mistral es más segura y podemos trabajar juntos para reconstruir. No será fácil, pero nos tenemos el uno al otro. Y mientras nos mantengamos unidos, podremos superar cualquier cosa. Winter observó cómo la expresión de la mujer pasaba de la desesperación a una esperanza vacilante. Las palabras de Jaune eran como un bálsamo que aliviaba las heridas abiertas de los supervivientes. Tenía una habilidad única para hacer creer a la gente en un futuro mejor, incluso cuando el presente parecía abrumadoramente sombrío, algo que Winter esperaba aprender. Mientras Jaune seguía hablando con los aldeanos, Winter reflexionó sobre su carácter. Era amable y empático, pero también albergaba una determinación implacable, un feroz instinto protector que lo impulsaba a salvaguardar el bienestar ajeno. Esta combinación lo convertía en un líder compasivo y un cazador formidable. Winter se acercó a Jaune cuando éste terminaba de hablar con un anciano que había perdido su hogar. Podía ver el agotamiento en sus ojos, pero también su determinación inquebrantable. Bien hecho, dijo en voz baja y agradecida. Jaune sonrió levemente y relajó un poco los hombros. Gracias, señora. Solo quiero que sepan que no están solos. Que estamos aquí para ellos. Tienes una forma especial de dar esperanza a la gente, observó Winter. Es realmente una de tus mayores fortalezas. Jaune observó el campamento con expresión pensativa. Y necesitan esperanza ahora mismo y un plan. No podemos dejarlos solos. No lo haremos, le aseguró Winter. Ya nos habíamos coordinado con el Consejo de Mistral para encontrar recursos y ayudar a esta gente a encontrar un lugar allí por ahora. Jaune asintió. Por el camino, se encontraron con aldeanos que los recibieron con cariño. Winter tuvo que admitir que, si bien se alegraba de ayudar a la gente, la imagen de Atlas como aliado de Mistral se reforzaba con cada rostro que salvaban. Mantenían la superioridad moral. Incluso Winter comprendió la importancia de una victoria de relaciones públicas para ayudar a Mistral en su momento de necesidad. No fueron Valen y Vacuo quienes acudieron en su ayuda. Fue Atlas. Aunque fracasaron en Vale, su exitosa defensa de Mistral fue suficiente para que el general y el consejo justificaran los recursos que estaban utilizando. Sirvió a los intereses de Atlas y le permitió sacar provecho de sus esfuerzos. Fue entonces cuando las autoridades de Mistral llegaron en sus aeronaves para ayudar a la gente. Después de acompañar a los aldeanos a los mamparos, las cañoneras Mant escoltaron los mamparos de regreso a Ciudad Mistral, dejando el pueblo de Xion y sus pueblos vecinos desolados. Winter, Schnee y Jaune que estaban sentados en el centro de mando de la aeronave de Winter, con la luz de los mapas e informes proyectados extendiéndose ante ellos. El aire estaba cargado de tensión mientras discutían sus próximos pasos, en particular cómo lidiar con Raven Branwen y su tribu. Los ataques habían sido devastadores y no podían permitirse otra incursión como la de Xion. Era una quimera, pero Winter comenzó, con voz firme y autoritaria. Necesitamos un enfoque multifacético para lidiar con la tribu de Raven. La confrontación directa tiene sus riesgos, sobre todo dada su capacidad para crear portales y escapar. Necesitamos neutralizar la fuerza de su tribu y evitar que se escape. Jaune asintió con expresión pensativa. De acuerdo. Es un hueso duro de roer, pero no todo gira en torno a ella. Necesitamos atacar el núcleo de su tribu, reducir su número. Raven Branwen, por sí misma, es un desafío diferente. Es astuta y poderosa, y no dudará en usar su apariencia para evitar ser capturada. Winter señaló el mapa, señalando los puntos clave. Podríamos preparar emboscadas a lo largo de sus rutas conocidas. Atacarlos con fuerza y rapidez, y luego retirarnos antes de que puedan reagruparse. Nuestro objetivo principal debería ser capturar a la mayor cantidad posible de sus seguidores. Sin su tribu, Raven pierde gran parte de su capacidad para realizar incursiones. Jaune se inclinó hacia adelante, escudriñando el mapa con la mirada. Si atacamos a su tribu, necesitamos hacer algo más que simplemente capturarlos. Necesitamos avergonzar a Raven, hacerle sentir la pérdida personalmente.
Es orgullosa de su fuerza, y si logramos empañar ese orgullo, podríamos obligarla a cometer errores. Winter arqueó una ceja, intrigado. ¿Cómo propones que la avergoncemos? La expresión de Jaune se intensificó, mientras su mente analizaba con claridad las posibilidades. Capturamos a los miembros de su tribu y exponemos públicamente sus fracasos. Difundimos sus derrotas, mostramos al mundo que Raven Branwen es un chiste. Si socavamos su imagen, podemos provocarla. Los convertimos en chistes vivientes asociados con el colmillo blanco. Nada más que otra banda de bandidos con grandes recompensas en la cabeza. Winter consideró sus palabras, asintiendo lentamente. Eso podría funcionar. La recompensa por ellos ya debería ser alta, pero lo que hicieron en las aldeas endulzaría la situación. Aún así, según nuestro expediente, es probable que Raven huya si se ve acorralada. Valora su supervivencia por encima de todo. Jaune guardó silencio, con la mirada perdida, sumido en profundas reflexiones. Winter reconoció la expresión de su rostro, una mezcla de intensa concentración y cálculo estratégico. La había visto antes, en momentos en que Jaune formulaba un plan, con la mente llena de posibilidades. Tras una larga pausa, la mirada de Jaune se agudizó y miró directamente a Winter. Tengo una forma de provocarla. De provocarla para que, posiblemente, ataque por rabia. Winter se inclinó hacia adelante, con curiosidad. ¿En qué estás pensando? Jaune negó con la cabeza, con una expresión decidida en el rostro. No puedo decírtelo, Winter. Ni siquiera sé si funcionaría. Winter frunció el ceño, con la frustración reflejada en sus ojos. Jaune, si queremos tener éxito, tenemos que estar de acuerdo. No puedo apoyar un plan si no sé cuál es. La mirada de Jaune se suavizó, pero su determinación se mantuvo. Entiendo su preocupación, señora. Pero necesito que confíe en mí. Winter suspiró, percibiendo la firmeza de su decisión. De acuerdo, Jaune. Confiaré en ti. Pero no me ocultes nada demasiado tiempo. Debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Jaune asintió, agradecida por su confianza. Gracias, señora. No la defraudaré. Con el acuerdo provisional establecido, volvieron a centrarse en los mapas e informes, perfeccionando su estrategia para desmantelar la tribu de Raven. Identificaron objetivos clave, planearon emboscadas y coordinaron sus fuerzas para maximizar sus posibilidades de éxito. Durante las conversaciones, la mente de Jaune seguía dándole vueltas al misterioso plan al que había aludido, un plan que creía que podría cambiar la situación a su favor. A medida que avanzaba la noche, ultimaron sus preparativos e informaron a todos los que iban a participar. El plan para reducir la tribu de Raven a solo ella había comenzado.